Pues bueno, muchas gracias a todos por venir. Hayáis hecho el esfuerzo de venir esta tarde, que está un poco rarita la tarde. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a Luis y a la asociación por haber organizado este evento aquí en la casa y dar la bienvenida a todos los ponentes que luego van a ser presentados, obviamente, cada uno por vez. Yo voy a ser breve, pero no tanto. Los que somos historiadores, que siempre nos termina tirando alguna cosa. Entonces, lo primero que quiero decir es que me encanta el tema, no me voy a poder quedar porque a las 7 tengo una reunión, pero el tema del agua del siglo XXI, de bien estratégico a derecho humano, me parece muy bien traído el título y muy bien visto. Y yo simplemente, pues, como historiador, en principio medieval, pero luego me especialicé en muchas cosas. Todos sabemos que las civilizaciones, todas las civilizaciones son las civilizaciones del agua, cómo lo han tratado y cómo la han utilizado y cómo la han malgastado también. Entonces, toda la historia del mundo es la historia de la relación de las civilizaciones con el agua, las civilizaciones de los ríos, del Nilo, en China, en Mesopotamia, en la India, todas. O los fracasos en el Yemen, con la presa de Mari, en épocas antiguas. Cómo lo trataban el agua los romanos, acueductos, o los árabes en España, cómo han hecho, ¿no? Y cómo luego lo perdimos, ¿no? La gente no nos hizo tan bien. Pero no para irme así y hasta ahora, pues obviamente es un bien estratégico, eso lo tiene todo el mundo claro. Y a día de hoy, yo lo oí hace tiempo, dice, en el siglo XXI será el siglo de la guerra del agua. Porque claro, el agua no crece y nosotros sí crecemos, cada vez hay más y es un bien escaso. Y yo voy a poner 3 ejemplos muy claros que todo el mundo conoce. Los 3 relativamente, sí, en Oriente Medio. Pero el control de los altos del Golán y el Valle del Jordán no es tanto un control estratégico como un control de agua. Pues para Israel, es un bien estratégico para Israel. Por eso en todas las negociaciones pide controlar el Valle del Jordán y no se quiere ir de los altos del Golán, no por otra cosa. O el problema del Nilo, que ahora estamos hablando de Sudán del Sur. El Nilo tiene un tratado de 1929, que es un tratado colonial, donde Egipto y Sudán todavía eran un país bajo influencia colonial británica, y dijo, yo me quedo el 80% del agua, los demás que arreglen. Y Etiopía, o Ruanda, o Kenia, o todos esos sitios, pues no tenían Nilo. Ahora se han puesto de acuerdo todos, menos Egipto y Sudán, y dicen, pues ahora sí lo vamos a tener. Y los egipcios han dicho, pues ateneros a las consecuencias. Nos reservamos, digamos, lo que podamos hacer contra eso. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Es una zona caliente, digamos. O el triángulo Turquía-Siria-Irak, por el gran plan, el GAP, que está ahora en Anatolia, que son un montón de presas que quiere hacer Turquía para desarrollar Anatolia, pero claro, le quita el agua, o baja el agua a Siria e Irak. Bueno, pues todo eso es muy problemático, es un bien estratégico. Y hay que decidir, los que estudian Derecho y los que están aquí, que si los ríos son internacionales, que si los ríos son transfronterizos, que si yo, que sé, todos esos líos. Pero al final, yo tengo el agua, tú no la tienes y ya veremos a ver lo que decidimos. Entonces, lo del bien estratégico está claro desde siempre y ahora tenemos nuestros conflictos. En cuanto a lo del derecho humano, pues es claro. Cada vez estamos ampliando la lista de derechos humanos porque consideramos que se debe ampliar. Y pues eso, es un requisito para llevar una vida digna. Y hay que intentar que todo el mundo pueda disponer de ese recurso básico. ¿Cómo hacerlo? Pues, hombre, yo creo que una buena explotación y el uso de la tecnología pues puede ayudarnos. Obviamente hay que hacer muchas inversiones y hay que ver cómo se hacen las cosas. Pero desde luego hay que concienciar a los políticos como siempre, porque los políticos son los que al final hacen la normativa. Todos conocemos algunas políticas absolutamente desastrosas que han llevado pues, a la desecación del mar de Aral. Porque en época soviética se decidió que había que sacar algodón de esa zona, y el Amur Daria y el Sir Daria, los famosos
ríos de la época de Alejandro Magno, cuando iba por ahí, pues ya no van a ningún sitio. Se ha quedado absolutamente desecado. Y ahí están los barcos que tenían pesca y tenían de todo varados allí, ¿no? Eso fue una opción política, no es una cosa del cambio climático o de lo que sea. El cambio climático está en otros lugares, pero no, por ejemplo, en el mar de Arabia, o el problema del mar Caspio. Entonces, para mí es un tema fundamental y que yo creo que la gente no se da cuenta de ello. Entonces, me parece muy bien que aquí se haga o se ponga de manifiesto este problema para intentar empezar a concienciar, porque realmente, igual que con el cambio climático, no hay tanto tiempo para tomar decisiones. Y bueno, para una presentación yo creo que me pasa eso. Ya hablaréis de todo lo que tengáis que hablar. Y simplemente reiterar el agradecimiento y dar la palabra a Luis para que empiece lo que es de verdad el coloquio. No, pero para nosotros es muy importante la vecindad esta, tan feliz que ha surgido de la facultad que tiene su asignatura de Derechos Humanos y la disposición que tenéis para abrirnos estas puertas a las 200 no caben, pero bueno, aquí 120, 130. sí, tenemos una aplastante mayoría de público frente a la mesa. Creo que es una relación de 8 a 6 y pues nosotros somos incombustibles, como tú sabes muy bien, y en fin, muchísimas gracias una vez más, que os las tenemos que dar cada vez, varias veces al año. Bueno, no pasa nada, no cuesta. Bueno, pues yo os dejo para que empecéis con todo esto. Si hay problemas, profesor 1, 2, 3, ¿no era? ¿Qué os han dicho? No, administrador no. En sala de conferencias, profesor 1, 2, 3 era, ¿no? Creo que sí. Y si no, llamamos abajo y empiezan las cosas, que sea muy fructífero y tal, y cualquier cosa que queráis, a ver si queráis venir, que organicemos cosas, que nos mandéis cosas, que hagamos otra cosa a vuestra disposición siempre que lo necesitéis. Muchas gracias. Bueno, yo iba a hacer una pequeña introducción al sentido de la jornada, pero ya la ha hecho él. Lo siento. No, muy bien. Es magnífico que la acogida institucional encima entre en el tema, eso es novedoso. Siempre que pueda, siempre que haya algo de historia, yo me meto. Muy bien. Entonces, pues vamos a ir presentando a los diferentes ponentes. Ya os podéis ir acercando un poco, a lo mejor, ¿no? Sí. Carlos Montes del Olmo, que es un nombre absolutamente campestre, es catedrático de Ecología en la Universidad Autónoma, es director del Laboratorio de Socioecosistemas y lo que él repite siempre es el socio y la ecología, lo humano y la naturaleza, la sociedad y la naturaleza. Esa es la conjunción mágica sobre la cual él trabaja. Tiene muchas publicaciones y entre otras yo destacaría la del sistema socioecológico, una vez más, de Doñana ante el cambio global. Lo digo porque es que esta es un estudio muy interesante y que está descargable en internet. Y bueno, mejor que esas otras cosas que hay que comprar. Ha hecho muchas intervenciones en Andalucía, bueno, este libro es una de ellas, ha tenido ahí una sesión de un máster y tiene otra particularidad que a mí me llamó la atención, que es la preocupación por la comunicación con la sociedad. Él anima en Villaviciosa de Odón una experiencia educativa dirigida a profesorado y alumnado de bachillerato. Él ahora lo que nos aporta es esa perspectiva sistémica que nos va a situar en el marco de la gestión y de la conservación de los ecosistemas acuáticos que suministran el agua llamada azul, que eso nos va a hablar. Carlos, te damos las gracias por la disponibilidad para venir a este territorio terrible de los juristas, la valentía con que lo has hecho, entonces, bienvenido.
Vale. Si quieres para que te quede. Bueno, no va, ahora le dan, pero espero. Bueno, voy a ponerme ahora para que no pasara. Uno. Bueno, pues mientras... ¿Y dónde está la presentación? Aquí. Bueno, que una de las líneas de acción siempre dice gestión integrada de recursos hídricos, pero luego cuando llega la hora de la verdad casi todo se va por un enfoque puramente tecnológico, básicamente. Es decir, necesito agua, hay que llevarlo a corto plazo, aquí, ahora, ¿dónde pongo una tubería para poder llegar aquí al agua? Está claro, insisto, que si no podemos gestionar correctamente, si no lo hacemos en función, lo que múltiples disciplinas, entre ellas la ecología, nos dicen cómo funcionan esos ecosistemas, que además hay que tener en cuenta que suponen tan solo el 1% de la superficie del planeta y que además constituyen, en términos de agua disponible, si incluimos los acuíferos, el 0,8% de los 140.000 kilómetros cúbicos del volumen del agua del planeta, que como sabéis que es algo fijo. De tal manera que en este análisis, al no tener en cuenta cómo son esas relaciones entre humano y naturaleza, entre cómo funcionan los ecosistemas acuáticos, está lleno de mitos y leyendas que no se corresponden realmente a cómo funcionan los sistemas ecológicos en general, los acuáticos en particular. Por ejemplo, nos dicen que el agua dulce es escasa. Claro, si estamos en 0,8% es escasa y tenemos que mimarla, lejos de la realidad. El agua dulce no es escasa, nosotros la hacemos escasa por una mala gestión. Aquí tienen la que llamamos en un tiempo la trampa de la escasez del agua. Todos los ecosistemas acuáticos tienen una tasa de renovación que es el tiempo que tardan en renovar su agua. Tú no puedes sacar más agua que su tasa de renovación, porque si no te quedas sin agua. Un río cambia su agua aproximadamente cada 12 días. Si yo saco más agua que esos 12 días, me quedo sin agua. Los acuíferos dependen, son los más sensibles porque tienen una tasa de renovación mucho más baja. Si tenemos un estilo de vida altamente consumista y despilfarrador que va por encima o para satisfacer el agua de las tasas de renovación, ¿qué es lo que ocurre? Genero una mayor demanda social de agua, tengo una presión social. ¿Cómo lo abordo? A corto plazo no quiero problemas, lo que hago es infraestructura hidráulica. ¿Para qué? Acceso y saneamiento. Pero eso, al no tener en cuenta los ecosistemas, los degrado. Al degradarlo, tengo menos agua y de menor calidad. Me genera más conflictos. Esos conflictos de carácter ecológico distributivo hacen que la decisión política cortoplacista sea sea de nuevo a volver a demandar más estructuras hidráulicas. Por lo tanto, no tenemos problemas de escasez de agua, tenemos problemas de una mala gestión de agua. ¿Y por qué tenemos un problema de mala gestión de agua? Porque seguimos sin atrevernos a gestionar la demanda irracional y seguimos promoviendo en el modelo capitalista en incrementar la oferta. No paramos de incrementar la oferta para no gestionar la demanda. Y además, muchas veces nos dicen, claro, pero si es que además está incrementándose la población. Hoy sabemos que la demanda de agua se incrementa 2,5 veces por encima de la población. Es decir, no hay una correspondencia de agua para beber, fundamentalmente agua para la producción de alimentos. Hay que tener en cuenta que el 70% del agua regulada va fundamentalmente a la agricultura. Fundamentalmente, y lo saben, un kilo de trigo necesita, por ejemplo, 1.500 litros de agua. Es decir, básicamente agua para la producción de alimentos. Primer mito que deberíamos de quitar. Gestionar el agua, ¿en qué? En función de su tasa de renovación. Pero claro, ¿en dónde se produce el ciclo del agua? Fundamentalmente en las cuencas hidrográficas. La unidad de gestión debería de ser del ciclo del agua en cada uno de esos sistemas ecológicos que hemos hablado, habría que considerarlo como un sistema circulatorio
no solamente de la naturaleza y también de los humanos. A esto es lo que le suelen llamar la gestión integral de recursos hídricos dentro de las 3 líneas fundamentales, pero a la hora de la realidad, si por ejemplo se ve el listado de proyectos que se financian, realmente de gestión de cuencas hay bastante poco, hay experiencia en Nicaragua, etc. Es decir, estamos considerando la gestión del agua en términos de sus tramas territoriales, que no son más, que son clave, tramas socioecológicas, es decir, de la interacción agua y sociedad. El último aspecto de lo que yo entiendo que no es una aproximación de carácter socioecológica es que no hacemos esa gestión sistémica del agua en las cuencas. Lo importante no es el agua que se ve, lo importante es el agua que no se ve. El problema que tenemos es el síndrome de Santo Tomás, que si no lo toco, no lo veo y no lo huelo, no me lo creo. Pero resulta que lo importante es gestionar no el agua que se ve, sino la precipitación. Y, por ejemplo, no dedicamos mucho dinero de los que hay, por ejemplo, a colocar pluviómetros, estaciones meteorológicas en los lugares donde vamos a desarrollar programas de desarrollo relacionados con el acceso al agua. ¿Por qué? Porque la precipitación en una cuenca determinada se divide en 2 flujos. Un flujo que vemos, que es lo que se denomina el agua azul, que es el agua visible, el agua que yo veo, el agua a la que llamo recursos hídricos, es el agua de escorrentía, que se va al río, se va al lago, se va al acuífero, donde le pongo el pozo, donde le pongo el embalse para el abastecimiento o para regadío, donde promuevo fundamentalmente un modelo de gestión del agua como es básicamente, fundamentalmente lineal, economicista y fundamentalmente de carácter tecnológico, en la que tengo que decidir agua para humanos o agua para ecosistemas, porque también los ecologistas demandan agua para los peces, agua para toda una serie. Y empezamos en un debate estéril, que no tiene sentido, de caudales ecológicos, etcétera, cuánto para humanos, cuánto para ecosistemas. La precipitación que cae en la cuenca va tanto para humanos, para ecosistemas, pero empezamos a seguir con estas dualidades perversas de uno o de otro. Pero hay otro agua que no es horizontal o casi horizontal, porque hay la gravedad de los ríos, que esa es la que no queremos ver, que es fundamental porque es la que condiciona al agua azul, que es lo que se llama el agua verde, que es el agua invisible. Es el agua que ha absorbido el suelo por las plantas y que es devuelta a la atmósfera por la precipitación. Es el agua, por ejemplo, de la... Esto se pone a correr. Es el agua que de secano, por ejemplo, de los regadíos, en la que usamos, y el agua de secano, la producción de secano fundamentalmente está, aunque va disminuyendo, alrededor del 60%, pero además constituye el 2/3 de toda el agua que cae en la cuenca. Pero nos dedicamos fundamentalmente a deforestar la cuenca. Aquí valdría el símil de planta un manantial. Es decir, si tú deforestas la cuenca, te vas a quedar sin manantiales. La clave es gestionar la interacción agua, suelo, vegetación. Eso es lo que yo entiendo que, por una parte, que no lo estamos teniendo, insisto, por una visión más sectorial y compartimentada que hablábamos anteriormente. El otro aspecto es que trabajamos desde, y voy a ir rápidamente para terminar, desde esta dualidad perversa conservación versus desarrollo o crecimiento. ¿Cuánta agua para conservar la naturaleza? ¿Cuánta agua para el crecimiento económico, incluido también para el tema de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque no percibimos que la naturaleza, los ecosistemas en general, los acuáticos en particular, es mucho más que recursos hídricos. Recursos hídricos es uno de los servicios que generan los ríos, los lagos y humedales de otros muchos, que ahora rápidamente veremos algunos de ellos, porque hoy sabemos que la naturaleza genera servicios. Servicio es un concepto reciente, no tiene más de unos 20 años, que se refiere a las contribuciones directas o indirectas que la naturaleza hace al bienestar humano, incluyendo dentro del bienestar humano las diferentes componentes que podríamos incluir dentro de los derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, esas contribuciones que hacen, por ejemplo, los ecosistemas acuáticos, como veis que
agua dulce es una de las múltiples servicios que nos va a generar. Pero el agua dulce es consecuencia de que hay otros servicios que no vemos, que son los de regulación hídrica. Si yo altero el funcionamiento de un río, no voy a tener agua. Si yo altero el funcionamiento de un río, no voy a tener capacidad para gestionar la interacción agua, suelo, vegetación, y me voy a quedar allí sin agua. Es decir, no estamos realmente teniendo en cuenta los vínculos entre naturaleza y sociedad. Desde el punto de vista socioecológico, lo importante ya no es humanos aparte o de parte, sino formamos parte. Esto es un planeta finito y nos tenemos que enterar que es un planeta finito, de tal manera que no podemos poner un modelo de desarrollo económico que no acepte los límites biofísicos del planeta. Por eso el bienestar humano y los derechos humanos ven que están imbuidos dentro de una matriz verde, que son esos servicios que generan los ecosistemas, fundamentalmente esos servicios de regulación. Desde ese punto de vista, hablar de bienestar humano, hablar de derechos humanos, es estar hablando de una vida buena dentro de los límites biofísicos de los ecosistemas. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar la pregunta? Derechos humanos del qué y el por qué a derechos humanos para qué. Porque si tenemos un para qué, a lo mejor podremos encontrar un cómo. Dos más para terminar. ¿Cuál es la propuesta que hacemos nosotros? Va muy rápida. Como saben, actualmente ya, y sobre todo desde la Constitución de Ecuador y Bolivia, ya no solamente está justicia social y derechos humanos, sino también justicia ecológica, para poner a la naturaleza como un objeto de derecho, no por los beneficios que pueda generar al ser humano, sino por sus valores propios, aún más que los valores intrínsecos, por el derecho de existencia de esa naturaleza. Nosotros ha habido un giro antropocéntrico, ahora mismo nos estamos moviendo a un giro biocéntrico, es decir, antropocéntrico sería derechos humanos, incluido la justicia ambiental, al biocéntrico, derechos de la naturaleza, y nosotros lo que proponemos es una visión de carácter socioecológica. Y eso lo hacemos a través de una unidad de análisis y gestión, que es lo que llamamos el sistema socioecológico. Un sistema socioecológico no es más que entender el territorio como un conjunto de sistemas ecológicos y sistemas humanos interdependientes. Y el tema va a ser no centrarnos, como ven, en los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica, sería una visión también sectorial, de carácter biocéntrica, tampoco centrarnos directamente solamente en derechos humanos, justicia social o justicia ambiental, en términos de un medio ambiente sano, sino ¿por qué no nos centramos en la interacción, en ese sistema de gobernanza que gestiona los servicios, las contribuciones y la estructura institucional? A eso es lo que hemos llamado justicia socioecológica, que sería aquella que trataría de asegurar los vínculos entre naturaleza y sociedad. Es decir, gestionar las causas y no minimizar los efectos. No, el cambio de paradigma y en temas de derechos humanos es que no sigamos minimizando causas y gestionemos los efectos. Como ven en esta gráfica aquí a la derecha, derechos humanos y derechos de la naturaleza son interdependientes. Si hay injusticia ecológica, habrá injusticia social. De tal manera que nosotros entendemos que el bienestar humano, incluyendo todo el concepto de derechos humanos, la esfera más amplia, la que tiene que contener todas las demás justicias, es la ecológica, porque vivimos en un planeta finito, dependemos, nos guste o no nos guste, de nuestros ecosistemas, sean terrestres, sean acuáticos. Dentro, entre medio, estaría la justicia ambiental, la justicia social, y el concepto de justicia socioecológica sería de carácter transversal. Desde este punto de vista, yo creo que justicia socioecológica lo que hace es romper dicotomías perversas, tipo de derechos humanos versus derechos de la naturaleza, que ahora mismo, como sabéis, es el debate que hay en la literatura, en la que, pues por ejemplo, en América Latina, cada vez más, pues por ejemplo, intelectuales como Budinas, por dar un ejemplo del gran pensador uruguayo, va como más derechos para la naturaleza, menos derechos para los humanos. Bueno, ¿por qué no buscamos
una transición entre uno y ello. Esto, y ya sí que termino, ¿es posible llevarlo y hacerlo operativo? Aquí tienen un esquema, no lo voy a explicar directamente porque prefiero llevarlo para el debate. Ahora mismo, si ven aquí, en el centro estaría cómo sería ese baile adaptativo entre naturaleza y sociedad a través de aceptar que el bienestar humano depende de las contribuciones directas e indirectas de la naturaleza. Pero si el bienestar humano y en términos de los diferentes derechos está disminuido, yo tengo que activar capital social, que tienen aquí a la derecha, en la que aquí estaría agua y saneamiento. ¿Lo ven aquí o no? Pero es simplemente un aspecto muy concreto de un cuadro mucho más global. No sé si me explico. Si nos centramos allí, seguiremos minimizando efectos a través de la tecnología y a través de generar más y más normativas y más normativa, si no vemos todo lo que es el cuadro global. Y evidentemente el papel de la ciencia, de una ciencia de la sostenibilidad, que no son las ciencias jurídicas, que no son las ciencias ecológicas, sino son ciencias emergentes que trabajan en la interfase naturaleza y sociedad, ecología política, derechos de la propiedad, conocimiento ecológico local, etc. Y termino con dos frases. Este es un proverbio asiático que me gusta, que creo que refleja un poco lo que he querido decir. Donde hay agua limpia hay peces, si cuidamos el agua, los peces nos cuidarán. Creo que está claro y que es una visión un poco diferente a cómo estamos tratando el tema de las relaciones entre humanos y ecosistemas acuáticos. Hablemos menos de recursos hídricos y más de ecosistemas acuáticos. Porque, insisto, que los ríos, los lagos, los humedales, un río no es un canal para dar agua, un lago no es un embalse natural, como muchas veces lo vemos en términos de suma y restas de caudales. Y finalizo con este pensamiento de Eduardo Galeano, todos conocen seguro aquí en la sala, en la que dice: el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan ni el agua. Aquí tenemos una solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Es exactamente lo que se esperaba. Porque verdaderamente es un cierto regalo el que te marquen el sitio en que estás. No para que dejes estar en el sitio, sino para que sepas que eso es un sitio dentro de algo más grande. Entonces, pues, en fin, gracias, y creo que luego podremos hablar. En segundo lugar, va a intervenir Anisa Fernanda García Morales. Anisa es mexicana y ya me he enterado yo de que fue alumna distinguida en la Facultad de Derecho de la UNAM de México, con un tema relativo a la Corte Interamericana. Sí. Entonces, pues nada, de casta viene. Después ha hecho doctorado en Derecho Constitucional en esta universidad, es decir, que estás un poco en tu casa, donde ha desarrollado varias colaboraciones. No se ha alejado de la Complutense en los años que han pasado. Y de esas colaboraciones a mí me parece que la que ella ha estado ejerciendo durante más años es de coordinadora de la Escuela Complutense de Verano sobre Derechos Fundamentales y Globalización. Es tutora del curso sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que para los amigos que estamos aquí todos son los DESC, en el Máster de Derechos Humanos orientado al área iberoamericana en la Universidad de Alcalá. Es Derechos Humanos, Estado de Derecho y algo más. Es autora de un libro sobre la justiciabilidad de los DESC, coautora de otras publicaciones digitales sobre el derecho al agua y saneamiento, ha colaborado con Yepala también, y es autora de un libro bastante notable, que es El derecho humano al agua,
que además tiene un prólogo de Milan Kotari. Supongo que a muchos aquí les suena el nombre y a otros les sonará, a todos los demás les suena lo que ha hecho. Es el relator que hizo el informe de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda en España, que todavía no digiere bien el gobierno, tiene ciertos trastornos gástricos, porque ese informe hizo ver en dónde estábamos en este país respecto a cosas que interesaban a todo el mundo y concernían a todo el mundo. Entonces, bueno, pues le he escrito el prólogo. Kotari se ocupa no solo del derecho a la vivienda, sino de otros derechos sociales, y por eso tiene sentido que haya estado aquí. Pues Anisa, ahora, ¿qué esperamos de ella? Pues que nos va a situar en el proceso de reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento, su contenido y desarrollo hasta hoy, como un nuevo capítulo explícito del derecho internacional de los derechos humanos, porque uno de los problemas que hay en el tema del derecho internacional es que hay varios aspectos muy importantes que han estado durante decenios implícitos. Es que esto está en el artículo tal de la Declaración Universal y después en el artículo cual, claro, hay que decir que es que esto estaba ahí y que había que desarrollarlo. Entonces, ahí también hay una dinámica del sistema, la cosa que está dentro, y bueno, pues Anisa nos va a ilustrar más sobre el asunto. Buenas tardes, agradecer a la asociación la invitación y a Luis la presentación, y la verdad es que Carlos no me lo ha puesto muy fácil para empezar a abordar el tema meramente jurídico, porque claro, con ese planteamiento me corresponde a mí efectivamente centrar mi exposición en cuáles son las obligaciones que se han establecido en Naciones Unidas que tienen los estados y otros sujetos respecto del derecho humano al agua y al saneamiento, y he de decir, por lo que ha dicho Carlos antes, que efectivamente el sistema tiene algunas limitaciones, pero creo que también el trabajo que se ha hecho en los últimos años de alguna manera intenta superar esas problemáticas que ha planteado Carlos, y ha intentado más o menos que el derecho encaje en una visión más integral de lo que es la gestión del agua, y no solo o exclusivamente el acceso al agua como derecho humano. El tema del agua, como también se ha dicho aquí en la presentación del acto, pues en realidad ha estado en el derecho internacional desde hace mucho tiempo, pero concretamente el agua desde la perspectiva de los derechos humanos es de aparición más reciente. Uno de los momentos más importantes en el desarrollo del derecho es el 2002, cuando la entonces Comisión de Derechos Humanos nombra un relator especial para que se encargue de hacer un informe sobre cómo afecta el derecho el acceso al agua y al saneamiento la posibilidad de disfrutar del resto de los derechos económicos, sociales y culturales, o DESC, que preveía el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A raíz de ese informe, el relator que entonces se nombró hace primero un estudio y después un informe sobre directrices de cuáles deberían de ser las líneas que marcaran las actuaciones de los estados en relación con el acceso al agua y al saneamiento y el disfrute de los DESC, y a partir de allí empieza más o menos a estar el tema colocado en la agenda internacional. Quiero decir que el hecho de que el tema esté ahora tan vivo en la agenda de del derecho internacional de los derechos humanos es en buena medida, o en casi toda la medida, producto del trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales, de las múltiples luchas y movilizaciones sociales que se han dado en muy diferentes sitios para la defensa del agua, ¿no? En el 2006 el Estado español presentó junto con Alemania una iniciativa ante el Consejo de Derechos Humanos solicitando que se hiciera un estudio sobre cuáles eran las obligaciones de los estados en relación con el derecho humano al agua. El derecho humano al agua en realidad está reconocido desde la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde el 79, pero ya digo, no se había desarrollado específicamente cuál era su contenido y cuál era el alcance de las obligaciones.
El Consejo de Derechos Humanos encarga a la Oficina del Alto Comisionado que haga este informe, la oficina presenta su informe en el 2007 y en el 2008 el Consejo nombra una experta independiente en materia de agua y saneamiento para que empiece a desarrollar el tema en el ámbito de los derechos humanos. En 2011 se renueva su mandato como relatora, es hasta la fecha la relatora de Naciones Unidas para Agua y Saneamiento, y ya digo, el tema va cogiendo fuerza en la agenda internacional, en la agenda de los derechos internacional de los derechos humanos. En 2010 hay también dos hitos importantes que son una iniciativa del Estado boliviano ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, una iniciativa más política que jurídica, para que se reconozca en una declaración el derecho al agua, y efectivamente se reconoce como indispensable para el ejercicio del derecho a la vida y otros derechos, y ese mismo año, en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos emite una resolución diciendo que el derecho humano al agua es un derecho derivado del derecho a un nivel de vida adecuado. Este es más o menos, digamos, el desarrollo más, digamos, político que ha tenido el posicionamiento del acceso al agua como derecho en el ámbito de Naciones Unidas. Y en cuanto al desarrollo propiamente jurídico, digamos, el contenido del derecho y las obligaciones que de él derivan, el punto de inicio, más o menos, fue en el 2002, la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que se encarga de supervisar que se aplique adecuadamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El comité hace, digamos, una interpretación autorizada del pacto y dedica su observación general número 15 al derecho al agua, estableciendo que el derecho al agua, aunque no está expresamente previsto en el pacto, se entiende como derivado del derecho a un nivel de vida adecuado, que sí está en el pacto, y que consiste en el derecho de todos a disponer de una cantidad de agua salubre, aceptable, accesible, asequible y de calidad para el uso personal y doméstico. Y establece a partir de ahí cuáles serían entonces las obligaciones de los estados, que son los principales, aunque no los únicos obligados respecto de los derechos humanos, cuáles serían entonces las obligaciones de los estados en relación con el agua y el saneamiento. Establece 3 obligaciones específicas que se han desarrollado igual para el resto de los derechos, pero que en el caso del derecho al agua consisten en lo siguiente: la obligación de respetar, que quiere decir que los estados se deben de abstener de obstaculizar el acceso al agua de las personas, de afectar los sistemas tradicionales de acceso al agua y saneamiento y de contaminar o sobreexplotar las fuentes de agua. En segundo lugar, deben proteger el derecho humano al agua, deben proteger el acceso al agua y al saneamiento, lo que quiere decir que deberán evitar que terceros, por ejemplo las empresas, obstaculicen el acceso al agua o sobreexploten o contaminen las fuentes. Y en tercer lugar, deberán satisfacer el derecho, que quiere decir que deben facilitar, promover y en último término hacer efectivo, desarrollar políticas nacionales y asignar presupuesto para que se consiga la plena realización del derecho al agua y al saneamiento. Esas, ya digo, son las obligaciones específicas: respetar, proteger y satisfacer. Son niveles de obligación respecto de un mismo derecho a cargo del Estado. En segundo lugar, se establecen también obligaciones genéricas de cumplimiento inmediato, que son como obligaciones transversales respecto de todos los derechos y que esas sí pueden ser exigidas al Estado de manera inmediata. Es decir, si bien la satisfacción plena del derecho humano al agua dependerá del desarrollo de un Estado, de sus posibilidades de recursos económicos, materiales, financieros, etc., en cambio se entiende que las obligaciones específicas, genéricas de cumplimiento inmediato, en cambio, esas está el Estado obligado a cumplirlas inmediatamente y por lo tanto son exigibles, que son la obligación de no discriminar, es decir, no importa hasta qué punto un Estado ha conseguido satisfacer el derecho al agua, pero en todo caso sus políticas y leyes y programas, etcétera, no pueden ser discriminatorias. En segundo lugar, la obligación de avanzar progresivamente hacia la plena realización del derecho, que esto, bueno, aquí no hay demasiado tiempo para entrar en el detalle, pero responde a que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé para los estados la obligación de que avancen progresivamente en la satisfacción de los derechos, precisamente previendo que no están en condiciones de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de una sola vez. Entonces, se establece que la obligación de avanzar progresivamente quiere decir
que aunque el derecho no se satisfaga plenamente, los Estados tienen que demostrar que han adoptado medidas concretas y deliberadas orientadas a la satisfacción del derecho, ¿de acuerdo? Que son medidas concretas que el comité ha establecido una serie de criterios para evaluarlas, para comprobar que realmente están avanzando hacia la realización del derecho. Y en contraposición con esto, la obligación de no adoptar medidas regresivas, es decir, no solo tienen que avanzar progresivamente hacia la realización plena del derecho, sino que tienen prohibido adoptar cualquier medida que pueda suponer un retroceso respecto del nivel de protección que había alcanzado el derecho. En términos generales, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, las medidas regresivas se consideran ilegítimas, salvo que en unos casos muy concretos el Estado pueda demostrar que se trata de una medida proporcionada, necesaria, que ha usado los recursos disponibles, que es temporal, que se ha establecido rendición de cuentas en relación con ella, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ya digo, en términos generales, cualquier medida que suponga un retroceso está prohibida. Y, en última instancia, la satisfacción del contenido mínimo del derecho. Entonces, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación general, además de establecer obligaciones genéricas de cumplimiento inmediato y obligaciones específicas, ha establecido también un contenido mínimo del derecho al agua. Ese contenido mínimo está compuesto, en primer lugar, por una cantidad mínima de agua de calidad, que no hay todavía un consenso, pero que oscila entre 50 y 100 litros de agua diarios por persona. Digamos, esa es como la forma cuantitativa de determinar cuál es el contenido cuantitativo mínimo del derecho al agua. En segundo lugar, que no haya discriminación en el acceso a las instalaciones de agua y saneamiento. En tercer lugar, que la fuente más cercana se encuentre a una distancia razonable, que se calcula más o menos según los organismos especializados, no más allá de 1 kilómetro de distancia respecto de los hogares o las comunidades o los sitios de trabajo. Esto tiene mucho que ver con la problemática de los países menos desarrollados, donde siendo las mujeres y las niñas las encargadas del suministro de agua, existe la problemática de que muchas de ellas utilizan buena parte de su tiempo en caminar hasta 25 kilómetros diarios hasta la fuente más cercana para conseguir el agua que necesitan sus familias y comunidades. Y eso, por supuesto, ha dado lugar no solo al hecho que supone que las mujeres y niñas tengan que acarrear el agua, sino también a que eso les impide participar en otro tipo de acciones, por ejemplo a las mujeres mayores en las políticas que tienen que ver con sus comunidades, o a las niñas, por ejemplo. Esta es una causa del ausentismo escolar en las comunidades rurales de los países menos desarrollados. Por un lado, que las niñas tienen que ocupar su tiempo en el abastecimiento de agua; por otro lado, que en los centros educativos no hay instalaciones de agua y saneamiento que permitan a las niñas satisfacer sus necesidades especiales en cuanto a privacidad e intimidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, que se garantice la seguridad personal, porque no es solo el hecho de que caminen una distancia importante para conseguir el agua, sino que cuando se alejan de sus comunidades ponen también en riesgo su seguridad personal, porque hay múltiples casos de abusos sexuales y tal, cuando las mujeres y niñas se alejan de sus comunidades, bien para conseguir agua o bien por falta de instalaciones de saneamiento en sus propios hogares o comunidades. Por otro lado, que el suministro de agua sea regular, es decir, que no suponga tiempo de espera prohibitivos para conseguir una cantidad mínima de agua. Que los estados desarrollen un plan nacional, que se evalúe cuál es el grado de realización del derecho en cada estado y que se establezcan mecanismos de vigilancia, monitoreo y seguimiento del desarrollo del acceso al agua, también en relación con información sobre en qué medida se están combatiendo las enfermedades que tienen que ver, que lo mencionaba también Carlos, con el consumo de agua que no es de calidad. ¿De acuerdo? Además de este contenido mínimo del derecho, se han establecido una serie de condiciones esenciales para el ejercicio del derecho, muchas de las cuales coinciden con este contenido mínimo, pero a las que quizás habría que añadir simplemente la asequibilidad, es decir, que el acceso al agua sea económicamente asequible. No hay consenso en Naciones Unidas en el sentido de que la cantidad de agua que da contenido al derecho humano al agua, no hay consenso en que deba ser gratuita. Pero sí hay consenso en el sentido de que la falta de medios económicos no puede suponer la falta de acceso.
es decir, que es posible que la gente que tenga que pagar, que tenga medios, tenga que pagar también el mínimo de agua que responde al contenido mínimo del derecho, pero no puede ser que la gente que tenga falta de medios económicos se quede sin acceso a ese mínimo vital. Y por otro lado, además de la asequibilidad, también el acceso a la información, es decir, que las personas y comunidades tengan derecho a solicitar, recibir y en todo caso difundir información en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta es básicamente la forma en que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el 2002 dio en su observación general número 15 el contenido, digamos, el marco general jurídico de cuál era el contenido mínimo del derecho humano al agua, cuáles las obligaciones esenciales, digamos, cuál es el punto de partida para el desarrollo del derecho humano al agua. El trabajo que viene realizando la relatoría desde el 2008 es un trabajo que, bueno, ya digo, repito, dentro de las limitaciones del sistema, digamos, de la perspectiva jurídica y del propio sistema, de las limitaciones del propio sistema de Naciones Unidas, el trabajo que viene realizando la relatora más o menos ha pretendido en alguna medida, digamos, completar el marco respecto de cuál debe ser el sistema de gestión del agua que responda o que sea compatible con la satisfacción del derecho humano al agua. Entonces, la relatora ha introducido ahí algunos temas, algunos de los cuales se van a mencionar después, por ejemplo, la participación de los agentes no estatales o de las empresas privadas en los servicios de suministro de agua y su tratamiento, que se referirá a ello Elena ahora mismo, pero otros temas también, ¿no? Por ejemplo, el tema del saneamiento, que como ya dijo Carlos, es digamos, el gran rezagado respecto de los avances que sí se han conseguido en cuanto al acceso concreto al agua, ¿no? La relatora ha llamado la atención sobre que el saneamiento es el gran reto pendiente, porque mientras se han conseguido considerables avances en cuanto a acceso a agua, no se ha avanzado al mismo ritmo respecto del saneamiento. En segundo lugar, el tema de la igualdad, porque aunque se han conseguido avances en el acceso al agua, muchas veces esos avances no responden al tema de la igualdad en razón de género, respecto de las personas discapacitadas, respecto de las personas sin hogar, de las personas en riesgo de exclusión por alguna otra razón, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Carlos respecto a los niños, ¿no? Al número de niños menores de 5 años que todavía hoy mueren por falta de acceso a agua. Entonces, se han conseguido avances, pero no necesariamente esos avances responden a los estándares de igualdad y no discriminación del derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, el tema de la sostenibilidad ambiental, que no me voy a detener más porque se ha hablado ya aquí de ello, y en última instancia el tema de la democratización del sistema. Este es otro tema fundamental. Digamos que se trataría de plantear la cuestión un poco, aunque más limitadamente, pero un poco en los términos que lo planteaba Carlos, que de no limitar el derecho humano al agua solamente al acceso al agua y al saneamiento para satisfacer necesidades básicas, sino atender a que ese acceso universal tiene que ser compatible con un sistema de gestión que sea, por un lado, ecológicamente sostenible, pero por otro lado, políticamente democrático. Y en ese sentido, la relatora ha insistido en las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la habilitación de recursos de reclamación, la prohibición de desconexión en caso de impago, la existencia de mecanismos, a lo que también se va a referir sería después el tema de exigibilidad y justiciabilidad propiamente del derecho al agua. Ese es otro, digamos, de los temas pendientes. Pero en último término, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver o que afectan a la gestión del agua en sentido amplio y no exclusivamente a conseguir un acceso universal al agua y al saneamiento como derecho humano. Y esto es básicamente lo que quería contar desde la perspectiva jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anisa. Vamos a ver, Gonzalo, hay aquí una silla esperando. Sí, ese es un poquito para ver. Y yo. Mientras nos colocamos, a propósito de lo que acabamos de oír,
ayer, más bien anoche, en la televisión alemana, el primer canal, hubo una sesión de hora y media por lo menos, con los dos principales candidatos, Schulz y Juncker. Allí había unos 100 o 150 ciudadanos de todas las edades y de todos los colores, cada uno decía de qué región de Alemania venía, y realmente la información de los que preguntaban era muy impactante para lo que estamos viviendo en este país. Allí la gente se había estudiado los temas europeos, uno tras otro salían los lobbies, la energía, bueno, todos los temas. Y la única cosa que a mí me ha venido a la cabeza ahora mismo es que los dos candidatos estuvieron de acuerdo en decir que el agua no debe ser privatizada, que el agua es una necesidad básica humana y que su facilitación debe estar en manos de la comunidad, así lo dijeron. No dijeron si era el ayuntamiento, si era el Estado federado, si era el Estado... No, pero la comunidad es el concepto que utilizaron. Y así como en otras cosas no estaban de acuerdo los dos, en esa estuvieron de acuerdo. Y llegaron a decir cosas que yo no me fío nada, porque son políticos, pero llegaron a decir que habría que prohibir el suministro de agua que no fuera a cargo y por manos de la comunidad. Bueno, creo que más al hilo no puede venir de lo que estamos tratando aquí hoy. Se ha incorporado Gonzalo Marín, que es un ponente añadido fuera del programa, pero que estamos muy felices de tenerlo con nosotros, y luego ya le presentaremos porque va a intervenir después. Inicialmente yo lo que quiero es presentar a Elena. Vamos a ver, ahora tengo yo este papelito con el curry de Elena, porque esto ya se va complicando. Bueno. Aquí está Gonzalo. El Alzheimer. Aquí está. Elena de Luis es abogada, economista, es especialista en inmigración y es diplomada como especialista en derechos económicos, sociales y culturales y políticas públicas. Ha sido profesora varios años de la Universidad Carlos III de Madrid y docente en diversos másteres y posgrados en otras universidades. Sobre todo, yo veo ahora que ejerce como consultora experta en cooperación internacional para el desarrollo, capacitación e investigación, y está especializada en el enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo. De eso doy fe verdaderamente. En temas de género y desarrollo, derechos al agua y diversas políticas y estrategias de desarrollo. Es autora de muchas publicaciones, muchas de ellas de derechos humanos y de género, varias dedicadas al género humano al agua. Nos habla de experiencias concretas, es lo que nos va a hablar, como buenas prácticas, en que ha participado en Nicaragua y Mozambique, y se centra en las obligaciones de los estados. Si hay tiempo mencionará la cuestión de género, pero hablando de publicaciones, yo me voy a permitir hablar de una sola tacada de publicaciones de Elena y de Celia, porque trabajan mucho juntas, no solo porque sean vecinas, y verdaderamente aquí hay una que es una gota de agua en portada. Ambas colaboran también con Ongawa, que es una ONG de ingenieros por el desarrollo humano, y tienen publicaciones de ellas en la página de Ongawa. Y bueno, pues aparte de eso, hablando de Ongawa,
yo tengo aquí el índice de un libro de Catarina de Albuquerque, que es la redactora, que dice muchas cosas sobre el tema del derecho al agua. Y ese libro lo han traducido los ingenieros de UNAUA y está disponible en la red. Bueno, pues ya con eso está un poco presentado también publicaciones que son de Celia, pero hay tantas donde aparecen las dos juntas que verdaderamente vale la pena comentarlo una vez. Bueno, pues entonces vamos a tus buenas prácticas, Elena, y a ver si te acercas a este chisme. Esta cosa que tengo aquí. A ver, teclado. ¿No? Sí, ¿no? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, algunas de las cosas que quería tratar en este ratito que tengo en la mesa es algunas cuestiones prácticas que se suscitan cuando hablamos del agua y el saneamiento como derecho humano, ¿no? Entonces me parecía importante, al hilo también de lo que ya ha tratado Aniza, me parecía importante hablar un poquito del papel de las empresas, porque sí que es verdad que en todo este desarrollo del marco del derecho al agua y al saneamiento, el papel de las empresas, yo tengo la sensación de que se dejó un poquito de lado, pero sí que es verdad que en los últimos años viene ganando, digamos, fuerza el debate de qué pasa con las empresas como titulares de obligaciones o responsabilidades, ¿no? Entonces serían unas pinceladas, porque tampoco hay mucho tiempo, que quiero un poco abordar también porque me parece que es un debate que está ahora mismo también como muy en la palestra, digamos, ¿no? Y también el papel de la sociedad civil, y eso lo quiero desarrollar a través de varios ejemplos o buenas prácticas en los que hemos estado trabajando, bueno, tanto Celia como yo en determinados países con los que hemos estado acompañando organizaciones que trabajan en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. Entonces, bueno, para enmarcar el debate que se suscita con el papel de las empresas y la privatización, ¿no?, de recursos relacionados con el agua, me parece importante partir de del debate sobre el agua y el saneamiento como bien económico o mercancía, que es un debate que yo creo que es importante, ¿no?, porque el agua hoy en día, ¿no?, se dice que, bueno, es un poco el oro de este siglo. Muchas guerras tienen que ver con el recurso agua, y entonces yo creo que enfocar el agua y el saneamiento desde un punto de vista de agua como bien común o como derecho humano versus agua como bien económico o mercancía es un poco la clave de este asunto, ¿no? Es un poquito, claro, yo no voy a entrar en el tratamiento del agua como derecho, porque ya lo ha realizado Aniza. Entonces yo creo que la clave es en el momento en que identificamos el agua y el saneamiento como un derecho humano, con un amplio marco internacional y reconocimiento jurídico, y no solo jurídico, ¿no?, sino también un poco en la línea de lo que comentaba también Carlos en su intervención. El debate ya debe enfocarse al agua como bien común y por tanto como derecho humano, ¿no? Y entonces el planteamiento también es diferente, ¿no? En el momento que tenemos un servicio, un recurso, como puede ser el agua y el saneamiento, que más allá de un mero servicio es un derecho humano, pues yo creo que cambia mucho el planteamiento de todo lo que se suscita alrededor de este derecho humano, ¿no? Hay muchos servicios públicos, ¿no?, que yo que sé, estoy pensando en el alumbrado, o estoy pensando en la recogida de basura, estoy pensando en determinados servicios que sí que es verdad que juegan un papel importante, pero cuando además estamos hablando de un servicio que es un derecho humano y así está reconocido, el planteamiento de, por ejemplo, una empresa que gestiona ese servicio es muy diferente, ¿no? Y los compromisos y obligaciones que tiene que asumir, o que por lo menos tenemos que obligar a que asuman las empresas que lo están gestionando, es diferente, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que no podemos perder de vista el hecho de un servicio que se puede gestionar por agentes no estatales cuando este servicio es al mismo tiempo un derecho humano. Estoy pensando también en el caso de salud, por ejemplo, ¿no?, que aquí también en la Comunidad de Madrid tenemos también como en el debate tan incipiente, ¿no? Es decir, la salud gestionada o todo relacionado con la privatización de la salud, cuando es un derecho humano, yo creo que adquiere un peso especialmente importante, ¿no? Y desde ahí debe enfocarse, ¿no?
Bueno, Alicia también ya ha comentado, pero a mí me parece importante también que en la observación general 15 sí que se establece claramente que cuando los servicios de suministro de agua sean explotados o estén controlados por terceros, los estados tienen obligaciones especiales y deben impedir, ¿no?, que se menoscabe el acceso en condiciones de igualdad y a un costo razonable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que un estado en determinado momento pueda privatizar parte de la gestión de los servicios relacionados con el agua y el saneamiento, el Estado se compromete de manera especial a velar y a supervisar, como antes se decía, por garantizar que estas empresas o agentes no estatales lo presten con determinados requisitos, ¿no? O sea, es preocupante también como a veces yo creo que la gestión o la privatización de partes o del proceso que tiene que ver con la gestión del recurso agua, a veces yo sí que percibo que se genera un vacío de responsabilidades, ¿no? El Estado privatiza en manos de alguna empresa y de alguna manera se exime un poco de sus responsabilidades y obligaciones contraídas en el marco internacional, y la empresa a sí misma, como dice que quien tiene obligaciones es el Estado, pues ahí se genera a veces un vacío de responsabilidades muy importante, ¿no? Que yo creo que es algo por el que también las organizaciones de la sociedad civil y todas las organizaciones que trabajamos en cooperación tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Y velar porque estos vacíos no se produzcan, ¿no? Bueno, los estados como titulares tampoco me quiero... yo creo que Yaniza ha mencionado cuáles son las obligaciones de los estados, pero efectivamente yo creo que es importante tener en cuenta que a pesar de que un estado delegue parte de los servicios de agua y saneamiento en una empresa, sí que se sigue obligado a estas cuestiones principales, ¿no? Como garantizar una cantidad mínima, garantizar un acceso físico, o sea, es decir, garantizar las categorías del derecho que antes se comentaban, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, no discriminación, calidad, participación, etcétera, ¿no? Es decir, siguen siendo obligaciones del Estado a pesar de que la gestión esté desarrollada o prestada por un agente no estatal. Es importante en este sentido también el informe de la relatora del año 2010, Catalina Albuquerque, que específicamente se centra en la parte de, bueno, qué pasa efectivamente cuando intervienen agentes no estatales en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Es un informe que yo creo que con bastante claridad eleva, digamos, el papel y las responsabilidades de las empresas también a un punto de vista significativo, ¿no? Entonces, lo que sí que se establece es que, bueno, los estados siguen teniendo la responsabilidad de velar y supervisar porque el derecho se garantice conforme a lo que decíamos, ¿no? A esas categorías y a esos elementos, porque tienen unas obligaciones contraídas en el marco internacional, pero las empresas también están obligadas a ejercer, digamos, ese servicio, pues se establece un poco con la palabra de la debida diligencia, ¿no? Luego, efectivamente, pues en el ámbito jurídico sabemos que la debida diligencia se puede interpretar de muchas maneras diferentes, ¿no? Uno de los debates también, que yo creo que también es importante poner encima de la mesa, es que cuando se habla de las empresas solemos hablar más de responsabilidades de las empresas y yo creo, personalmente, no es una línea de trabajo que yo creo que defendemos también varias de las personas que estamos aquí, es que las empresas también tienen obligaciones, ¿no? En el momento que un servicio, insisto, como decía antes, es un derecho humano y es prestado por una empresa y esa empresa asume esas responsabilidades, yo no rebajaría el nivel de compromiso, digamos, que tiene la empresa por ser una empresa o un agente no estatal, sino que también tiene obligaciones para esa garantía plena del derecho, ¿no? O sea que sí que se habla a veces de que hay distintos niveles de obligaciones. Efectivamente, el último garante del derecho es el Estado, pero también es verdad que en el momento en que muchos de los servicios son prestados por agentes no estatales, también yo creo que esas obligaciones tienen que ser aplicables en distinta, a lo mejor, medida, pero también tienen una obligación respecto a la garantía plena del derecho, ¿no? Bueno, entonces, sea cual sea la forma de gestión, o estatal o privatizada, bueno, hay una gran variedad. Sí que lo importante es que se adopten decisiones transparentes y democráticas. Sí que es importante tener en cuenta que hay que llegar a la población más pobre y marginada, porque eso es un contenido también de lo que implica el derecho al agua y el saneamiento, ¿no? Prestar atención especial a los colectivos más desfavorecidos, más vulnerables.
es fundamental que el funcionamiento del servicio se preste garantizando las categorías del derecho, o sea, en cuanto a calidad, disponibilidad, etcétera, lo que comentaba antes Anitza, y es fundamental también el principio de responsabilidad de todos los actores involucrados y el monitoreo y la evaluación. O sea, no se puede dejar de lado, ¿no?, por el hecho de privatizar, por ejemplo, la gestión, no se puede dejar de lado que el Estado tiene una obligación de monitorear y supervisar y garantizar el último término, ¿no? Para no alargarme mucho más, algunos ejemplitos entonces también de buenas prácticas. Esto tiene que ver ya más un poquito con experiencias que vienen de la sociedad civil también y la importancia que tenemos y tienen todas las organizaciones que trabajamos por el derecho al agua y saneamiento. Esto es una experiencia de trabajo que se hizo en Nicaragua en los últimos años, en el que ha participado la Cuculmeca como organización nicaragüense y Ongawa, Ingeniería Sin Fronteras, antes, ¿no?, aquí en España. Y bueno, Nicaragua tiene un proceso muy interesante de defensa por la no privatización del agua. Entonces, en los últimos años bueno, se planteó una consulta popular por el tema de la no privatización. A partir de ahí, muchas organizaciones hicieron un trabajo importante, ¿no?, que derivó en una ley nacional de aguas en el año 2007. Y entonces, bueno, ahora mismo Nicaragua, bueno, aquí son algunas imágenes de todo este proceso, ¿no?, de Nicaragua en la lucha por la no privatización. Y entonces, bueno, dentro de este marco de trabajo, una de las vías de incidencia que veíamos importante es utilizar precisamente, o sea, una vez se reconoce el derecho al agua y al saneamiento, nos parecía importante utilizar los mecanismos que se establecen en el marco internacional también para la protección, digamos, y la garantía del derecho. Uno de estos mecanismos que identificamos y que es verdad que estaba poco utilizado por las organizaciones de la sociedad civil era el EPU, ¿no? El EPU es el Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, es bastante reciente y entonces, bueno, ahora empezó cada 4, ahora son cada 4 años y medio, todos los estados de Naciones Unidas son revisados en cuanto a la totalidad, digamos, de sus derechos humanos, ¿vale? Hasta ahora, es verdad que era más parcial, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales velaba por el cumplimiento de estos derechos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos por el cumplimiento de los civiles y políticos, y el Examen Periódico Universal, de alguna manera, revisa la situación general de los derechos humanos, ¿no?, de cada país. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que era importante que también en estos espacios se pudiera introducir el tema del derecho al agua y al saneamiento. Entonces se hizo un trabajo con estas organizaciones que están aquí, los logotipos, como decía antes, y a partir de aquí, con una coalición de organizaciones por el derecho al agua en Nicaragua, se hizo todo un trabajo de, bueno, pues de dar a conocer que el agua es un derecho humano, o sea, primero capacitar a la sociedad civil también a través de talleres, fortalecimiento de capacidades, y a partir de aquí también, pues bueno, esto es un folleto también que se repartió con la recomendación que pudimos hacer en el Consejo de Derechos Humanos relativo a la situación del derecho humano al agua y saneamiento en Nicaragua, ¿no? Esta es la recomendación que podéis leer ahí. Entonces, lo que se hace en este proceso es los estados presentan recomendaciones y al final, en una serie de sesiones de revisión, el Consejo de Derechos Humanos propone determinadas recomendaciones al Estado que tiene que aceptar o no esas recomendaciones, ¿vale? De alguna manera, bueno, el marco de Naciones Unidas más o menos es el marco, o sea, tampoco sabemos que no es de un cumplimiento inmediato ni una exigencia, pero bueno, de eso también nos hablará un poquito más Celia, de la exigibilidad, ¿no? Pero lo importante es que cuando una recomendación es aceptada, de alguna manera el Estado se está comprometiendo por dar pasos en la realización progresiva de ese derecho, ¿no? Entonces nos pareció muy importante en el año 2010 poder meter, digamos, colar el derecho al agua y al saneamiento dentro de las recomendaciones que se hicieron a Nicaragua. ¿Por qué? Porque el Estado sí que aceptó esta recomendación, la recomendación 54, entonces esto es una recomendación que se hizo, ¿no?, acogiendo con beneplácito el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho inalienable. Bueno, se compromete el Estado, digamos, a continuar los esfuerzos en materia de control y rendición de cuentas que garantizan los estándares mínimos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, ¿vale? Esto a las organizaciones nos dio pie para que en los siguientes 4 años y medio, hasta la siguiente revisión, que acaba de ser el mes pasado, ¿no?, en abril, ¿no?, acaba de ser el segundo proceso de EPU de evaluación de Nicaragua, pues nos ha permitido también seguir apostando por un trabajo para ver si realmente el Estado ha dado pasos en esa realización progresiva
que sabemos que tienen los derechos económicos, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Esto también, otra experiencia sí que también cuento por encima, este proceso de fortalecimiento y de empoderamiento también de las organizaciones locales en lo que es el derecho al agua, lo que hicimos fue elaborar un informe sobre derecho al agua potable y al saneamiento en Nicaragua. ¿Por qué nos pareció importante? Porque sí que detectábamos que las estadísticas oficiales hablan siempre en términos de acceso. O sea, yo también ahí comparto un poco la visión también de Carlos, de que nos falta aportar visiones integrales y holísticas cuando abordamos todo lo que tiene que ver con derecho y, por ejemplo, en el tema de agua y saneamiento es un tema clave, ¿no? Entonces, normalmente, cuando leemos estadísticas del gobierno y todavía yo incluso en muchos foros detecto que la gente solo habla de acceso, y acceso parece que es un pozo o una letrina, ¿no? Y es muchísimo más, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, nos pareció importante rescatar, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de si el derecho está o no vulnerado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue elaborar toda una serie de encuestas, también en el año 2010, sobre recogida de datos, pero introduciendo las categorías del derecho, ¿de acuerdo? Es decir, lo que queremos saber es no solo cuántos pozos y cuántas letrinas hay, lo que queremos saber es si está garantizada la disponibilidad, si hay regularidad en el servicio, si la gente participa, si la gente se está empoderando, si se atiende a colectivos vulnerables, si las mujeres participan en igualdad de condiciones. O sea, queríamos recoger todos esos elementos que Aniza ha mencionado, que son las categorías del derecho, pero de manera práctica, ¿no? A partir de aquí, no me voy a centrar en las conclusiones, o sea, eso si alguien tiene interés les podemos pasar el informe, pero digamos, pudimos tener unas conclusiones sobre cada uno de los parámetros de las categorías del derecho, lo que mencionaba: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, no discriminación, calidad e información y participación, ¿no? ¿Qué aspectos positivos? Bueno, que no se me olvide también, es verdad que hemos hecho otro segundo, o sea, durante estos 4 años para medir la realización progresiva. Estamos cerrando justo ahora el segundo informe de seguimiento de la situación de agua y saneamiento. Entonces, que estamos tan cerrándolo que estamos en estos días elaborándolo, con lo cual todavía no tenemos conclusiones, pero digamos que hemos podido dar continuidad al proceso y ver un poquito si ha habido avances o no desde que el Estado se comprometiera hace 4 años y medio en el Consejo de Derechos Humanos, pues ahora estamos a punto de sacar el segundo informe, ¿no? Importante de cambiar un poco la mirada en este proceso que hicimos en Nicaragua. Bueno, pues que hablar del derecho cambia un poquito el análisis de la problemática de agua y saneamiento, no centrada ya en acceso, sino con otra mirada más amplia que permite visibilizar datos o estadísticas que muchas veces quedan ocultos en las estadísticas oficiales, ¿no? Pues algunas cosas como ponemos ahí, ¿no? Hay igualdad de oportunidades en la población para el disfrute del derecho, qué percepción tienen las personas de si tienen derecho o no, hay información, la gente ¿no? está empoderada y sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho, se pueden monitorear los avances y los retrocesos, las personas más vulnerables pueden tomar decisiones. Otra de los aspectos positivos de este proceso fue darnos cuenta de que partir del derecho nos da elementos también que de alguna manera tienen un consenso internacional, o sea, partimos de una plataforma de consenso y eso también fue importante. Y otros aspectos positivos fueron, bueno, ampliar la visión del trabajo, o sea, es decir, intentar salir un poco de la visión tan tecnológica y tan centrada en el acceso del abordaje de las cuestiones de agua y saneamiento. La participación de todos los actores fue un elemento clave, ¿no? Tanto de organizaciones allá en Nicaragua como aquí en España, ¿no? Pues porque todo esto, el aspecto este quinto que decimos, ¿no? Se pudieron incorporar distintas perspectivas de distintas miradas y ámbitos de actuación diferentes, ¿no? Tanto desde la universidad como desde las organizaciones de ingenieros, más centradas a lo mejor en otro tipo de enfoque, como las redes centroamericanas o como las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, serían aspectos un poquito que resaltaría del proceso, ¿vale? Muchísimas gracias, Elena. Vamos bastante bien de tiempo. Celia Fernández Ayer es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctora en Derecho, rodeada de ingenieros en ciernes, lo cual es en sí mismo una situación...
Sí, hombre, todavía no son trabajando, ingenieros, ¿no? Pero están sí, estudiando mis tus compañeros- alumnos. mis compañeros estudiantes. Quieren ser ingenieros. No, tus compañeros profesores, claro, eso ya es más fuerte. Está de especialista en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el enfoque basado en Derechos Humanos para la Cooperación. Coordina una asignatura o una materia, ¿no?, que se llama Políticas de Cooperación en el Máster de Tecnología para el Desarrollo Humano, en el Centro de Innovación de Tecnología en la Politécnica. Ha sido profesora visitante en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Ha coordinado proyectos de investigación sobre el enfoque de derechos humanos. Está como en la Junta Directiva de la ONG de Desarrollo ICID, Iniciativas de Cooperación Internacional al Desarrollo, con la cual desde la asociación nuestra compartimos el estar presentes en una red de organizaciones que se llama Red en Derechos, dedicada a este enfoque de derechos humanos. Celia va a hacer un recorrido por las vías de la exigibilidad social, política y jurídica de este derecho humano. Yo creo que ella esa exigibilidad la vive con entusiasmo y nos lo va a contagiar. Bueno, gracias, Luis. Bueno, en primer lugar quería felicitar sinceramente a la APDH por este interés que ha tomado por el derecho humano al agua, porque es verdad que la trayectoria de esta institución es de tomarse algunos derechos muy en serio. Yo creo que haya entrado en temas de agua lo vivimos con mucha alegría los que llevamos algunos años, tampoco tantos, trabajando por este derecho humano. Entonces yo creo que es una cosa para felicitarles. Y bueno, quiero agradecer por supuesto al resto de los ponentes. Voy a ser bastante escueta en mi intervención, porque creo que merece la pena dejarle a Gonzalo, que lleva bastante más tiempo, por lo menos que yo, en estos temas, y creo que es muy interesante lo que va a aportar. Realmente la cuestión mía se trataba sobre todo, y lo vivo con entusiasmo porque creo que hay mucho trabajo pendiente por hacer, se trataba de poner un poco de luz en el ámbito de la sociedad civil, que normalmente no tenemos mucha luz en esto, sobre cuáles son los cauces efectivos de exigibilidad que existen. O sea, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que se ha dicho en la mesa, etcétera, etcétera, si nos encontramos con un tema de violación de derecho al agua, que nos lo encontramos muy a menudo en los países en desarrollo, por supuesto, pero también recientemente en España, también con cortes de agua en los domicilios, que salen en todos los periódicos, pero que, a ver, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que yo querría aportar, porque también es cierto que la sociedad civil impulsa mucho, y aquí somos sociedad civil, impulsamos mucho el derecho humano al agua, pero a veces se corren bulos. O sea, la sociedad civil somos especialistas en decir, y ahora se está diciendo, vamos, lo ha dicho Catalina de Albuquerque en el último libro, se dice que los derechos económicos y culturales ya son justiciables como los civiles y políticos, y eso no es cierto. Entonces yo creo que conviene poner un poquito de mesura para saber por dónde podemos trabajar sin equivocarnos y no errar el tiro, porque como somos pocos, a la vista está, y tenemos escasas fuerzas, cada vez menos porque los presupuestos están limitados, yo creo que vale la pena saber por dónde, o sea, por dónde se puede exigir y cuáles son las vías que existen, reales, porque las que no lo son, vale más no comentarlas. Había pensado comenzar con este asunto para justificar por qué creo yo que la exigibilidad es tan importante. Tendría que explicar muchas cosas para explicar esta diapositiva, pero lo que quiero decir aquí es, en esta fase en la que estamos de Agenda Post-2015, aunque hay algunos intentos, el enfoque de derechos humanos realmente no está haciéndose todo lo presente que se quisiese, ¿vale? Se supone que estamos avanzando de una agenda de los objetivos de desarrollo del milenio a una nueva agenda. La nueva agenda, que nos quede claro a todos, no es una agenda de los derechos humanos. Se han introducido algunas cosas y hemos avanzado, pero en absoluto vamos en el proceso post-2015 a introducir los derechos humanos entre los objetivos de desarrollo. Eso hay que tenerlo claro también, Y de hecho, en la última resolución que aprobó
Naciones Unidas, Derecho al Agua en 2013, no aparece ni el enfoque de derechos humanos ni muchísimos de los elementos que se consideran imprescindibles de este enfoque. Entonces, esto sí lo tenemos que tener claro. Y tenemos que tener claro, y esto es una cosa que ha estudiado CEPAL, porque yo no tengo esa capacidad, pero CEPAL, cuando compara la medición que hace el JMP, que es Naciones Unidas, OMS y UNICEF, miden cómo está el tema del agua en el mundo, y comparan con la medición que se haría desde el derecho humano, las diferencias son de un 20%. ¿Vale? Entonces, esto para que relativicemos pues todos estos entusiasmos de que bueno, los objetivos de desarrollo del milenio en agua, pues en cobertura ya se han cumplido. Bueno, queda mucho, queda mucho, y los objetivos que se van a fijar en 2015 todavía no van a dar cumplimiento al 100% a lo que sería el derecho humano al agua. O sea, me refiero que el camino por recorrer es amplio, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Otra cosa, para justificar por qué voy a hablar de la exigibilidad. Muchos pensamos que las intervenciones en agua y saneamiento, desde el enfoque de derechos humanos, se hacen mejor, aunque bueno, tenemos que incorporar muchas cosas de la justicia socioecológica, etc. Pero bueno, creemos que este enfoque puede ser bueno para trabajar en agua y saneamiento. Bueno, pues este enfoque de derechos humanos tiene como uno de los ejes prioritarios, o uno de los principios esenciales, la transparencia y la responsabilidad. Y eso se establece ya en la Observación General 15, que también explicaba antes Aniza. Entonces, ahí se dice, oiga, el derecho humano al agua exige de mecanismos de transparencia y responsabilidad. Si no están estos, no hay derecho humano al agua. Entonces, es necesario que exista esta transparencia y esta responsabilidad cuando trabajamos en derecho humano al agua. Si no hay esto, no estamos trabajando en derecho humano al agua. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que es tan importante meter en cualquier intervención, por pequeña que sea y por tecnológica que sea, que están bien las intervenciones tecnológicas, hay que meter algo de exigibilidad. La exigibilidad sería trabajar este componente esencial que tienen los derechos, que es trabajar por la garantía de los derechos. Los derechos no solo tienen que estar formulados en un papel, los derechos tienen que tener garantías, tienen que tener instrumentos prácticos, procesales, jurídicos, administrativos, sociales o de cualquier tipo para hacerlos valer. ¿Vale? Esta es la introducción. La exigibilidad es muy amplia y entonces no podemos detenernos en todo. Indudablemente habrá cauces de exigibilidad en el ámbito de lo social y habrá cauces de exigibilidad en el ámbito de lo político, pero bueno, yo en ese campo no puedo aportar tanto y puedo aportar mi limitadísima experiencia, pero sí me lo he estudiado muy a fondo desde hace un tiempo, pero me queda mucho, de la exigibilidad jurídica. ¿Vale? Entonces, en lo jurídico sí que hay algunos cauces. Hay algunos cauces que son cuasi judiciales, lo que quiere decir que bueno, pues están ahí, son interesantes, pero desde luego no son jurídicamente vinculantes, y lo que no es jurídicamente vinculante no se puede hacer efectivo, y entonces está muy bien, pero si algún Estado no lo cumple, pues bueno, tienen limitaciones, pero bueno, eso es lo que hay, son cuasi judiciales, y luego hay los sistemas judiciales. Entonces, yo voy a proponer, o mi idea es ir proponiendo a la sociedad civil que esté interesada en trabajar en agua y saneamiento, que introduzca no solo la vía del examen periódico universal que comentaba Elena antes, sino también que se utilice el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como todos saben, ha entrado en vigor, este protocolo, al PIDESC, ha entrado en vigor en marzo de 2013. Ya iba a decir 14, 2013. Pero claro, es que tiene, yo no sé, pero lo tengo después, pero vamos, hay como 10 estados que lo han ratificado, hay muy poca gente que lo ha ratificado. ¿Qué pasa? Bueno, esto me lo voy a saltar, porque aquí tenía una serie de cosas sobre limitaciones y problemas, pero aquí no voy a entrar, el que quiera que entre luego yo os dejo las presentaciones, ¿vale? Porque hay una teoría jurídica dominante que está en contra de lo que yo estoy diciendo. O sea, la mayor parte de los juristas del mundo creen que esto que yo estoy diciendo es una tontería. Eso ya para ponerlos en antecedentes de hasta qué punto yo soy un poco representativa, esto son 3. Entonces todo esto lo cuento aquí, pero lo vamos a dejar porque los problemas, voy a centrarme en las vías que existen de trabajo para las organizaciones, que yo entiendo que a lo mejor algunos de los que estáis aquí os puede resultar interesante conocer. Entonces, de la vía EPU, ya ha hablado Elena, y de la vía de las comunicaciones que ofrece el protocolo PIDESC, os voy a contar, 4 cosas. Primero, acaba de entrar en vigor, hay 10 estados que lo han ratificado y por tanto hay 10 países en los que se puede utilizar este protocolo. Ojo, hay 10 países. Son España, Portugal, este tipo.
este tipo de países. Y por supuesto en América Latina, pues sí, El Salvador lo ha ratificado, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, ya vais viendo por dónde va el asunto, ¿no? Esos son los países que lo han ratificado. Entonces, este protocolo lo que nos permite es, en el caso español, por ejemplo, presentar comunicaciones a Naciones Unidas. El protocolo admite, o da la posibilidad de tres vías posibles de exigibilidad, pero España ha ratificado una. Entonces, en España lo que podríamos hacer es presentar comunicaciones a Naciones Unidas por violaciones al derecho al agua, en este caso, por ejemplo, que se hayan cometido después de la entrada en vigor de este pacto y solo durante un año después de la violación, siempre que se hayan agotado los recursos internos. Ya veis que, bueno, son muchos requisitos, ¿eh? O sea, esto no es un campo abierto y ala, no, hay que tener en cuenta todo eso. Pero bueno, teniendo en cuenta todos estos requisitos de legitimación activa, pasiva, etcétera, podríamos presentar una comunicación a Naciones Unidas. ¿Y qué conseguiríamos? Bueno, ya veremos, a ver, vamos a empezar a plantearlas. Hay una planteada por unos españoles, que no sé ni quién es, ni quiénes son, pero ya se ha planteado una. Lo que se puede conseguir es que Naciones Unidas diga: el Estado español lo está haciendo muy mal. Eso es lo que se puede conseguir, hasta ahí. Imaginaos el camino que nos queda hasta que un juez pudiera ver un asunto por violación de derecho al agua y pudiese poner una condena. Porque una condena de un juez se puede ejecutar la condena, con todas las dificultades que hay para la ejecución de las sentencias, pero bueno, se puede ejecutar. Pero claro, este mecanismo da para lo que da. Para tirones de orejas. Es cierto, dicen los entusiastas de este tema, entre ellos pues gente del Comité DESC, que claro, cuando un Estado no hace caso a Naciones Unidas en una cuestión de esta, incumple el derecho internacional. Bueno, pues este es el asunto, ¿vale? Aún a pesar de las limitaciones que tiene, creo que es una vía interesante, ¿vale? No se puede decir, ya son justiciables los derechos. No, oiga, tenemos esta posibilidad de presentar una comunicación a Naciones Unidas, pero por lo menos tenemos algo. Entonces, ¿es esto lo que podemos utilizar? Es que no hay más para los DESC. En España, pues para vivienda, para los DESC. Bueno, eso por un lado. Fijaos, España ha sido el segundo país en ratificar el PIDES, hemos impulsado el derecho humano, como decían de Saniz, a nivel internacional, hemos apoyado, tenemos un fondo del agua, somos los mejores. Y luego a nivel interno, ¿dónde está el derecho al agua? Porque tenemos una ley de aguas que no consagra para nada el derecho humano al agua. En la Constitución podríamos sacarlo tirando mucho de unos principios rectores, que habría que ver cómo se hace, porque los principios rectores nadie cree que sean derechos humanos, salvo poca gente. Esta es la incoherencia, Entonces, bueno, así estamos. Otra vía que yo creo que se podría utilizar, que ya se está utilizando en América Latina para temas de agua, en Perú, en Colombia, en muchos sitios, los defensores del pueblo, es que es lo que hay. Bueno, sobre esto hablas tú más que estás en ese programa. El defensor del pueblo investiga casos que formulan los ciudadanos para poner de manifiesto incumplimientos de las administraciones. Si ese incumplimiento es de una municipalidad en temas de agua, etc., se puede utilizar. Claro, estamos otra vez en lo mismo, ¿Y el defensor del pueblo qué hace? Bueno, le dice a la administración que sea, oye, que lo está haciendo muy mal, O le anima, le impulsa, le motiva. Tiene limitaciones, indudablemente, el procedimiento, pero estos son los procedimientos cuasi judiciales que existen, O sea, estos son en los que nos podríamos meter con toda tranquilidad y por lo menos no nos cerrarían las puertas. Por otro lado, creo que, bueno, si se utilizasen más, a lo mejor pasarían más cosas. Claro, es que si no se dice nada ni se utiliza ningún cauce, nunca para exigir, solo nos quejamos en el ámbito de la sociedad civil, organizamos mesas redondas. Y nos quejamos mucho entre nosotros, que somos siempre los mismos, nos conocemos perfectamente. Pero claro, ahí fuera es otra cosa. Bueno. Luego está la vía de los tribunales nacionales. Aquí no me voy a meter, O sea, aquí no me voy a meter porque, claro, aunque es cierto que un juez español, vamos a imaginar español, un juez español, si le llega un ciudadano diciendo que a mí me han cortado el agua en el domicilio, o sea, que esto atenta contra el derecho a la salud, contra el derecho a la vivienda, o sea, esto es verdaderamente intolerable. El juez tendría que decir: aplico los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está vigente en este país, aplico a su vez la interpretación que ha hecho el comité a través de la Declaración General, y además aplico, ya que están ahí, las directrices de Maastricht, que ya nos da la risa, porque por supuesto no son vinculantes, pero están ahí y tienen cosas muy interesantes. Aplico todo esto y pongo una condena a la empresa en cuestión y tiene que volver a poner el agua.
Pero claro, esto es un escenario que ya os digo, en fin, os lo cuento aquí porque existe confianza, pero claro, les da la risa, ¿eh? Les da la risa a los jueces. Vamos a ver si nos ponemos a buscar jueces. O sea, hay que buscar jueces que se unan a esta causa porque realmente la posibilidad la tienen de aplicar el derecho internacional. Pero claro, a lo mejor les da un poco la risa. Estas son las vías que existen. Bueno, esto lo voy a pasar. Simplemente deciros, con el tema este de la cantidad de agentes que hay relacionados con el derecho al agua, por si no lo sabíais, que el Consejo General del Poder Judicial, o sea, nuestros jueces, van a recibir cursos de formación de la Fundación de Aguas de Barcelona. Os lo digo así, lo dejo caer ahí, para que veáis cómo está el tema en España. O sea, no sé yo si para formar a jueces serán los más interesantes agentes, después de lo que ha contado Elena sobre la responsabilidad de las empresas. Pero bueno, esto es así. Me decía Luis que el panorama sí es alentador. Yo creo que lo es. Y hay muchísimas sentencias, pero claro, fuera, aquí en España no tenemos, o por lo menos no he encontrado yo, ojo, que mi capacidad de investigación está muy reducida por muchos motivos. Nos encontramos sentencias en Bolivia, porque sí tienen en algunos países consagrado el derecho al agua en las constituciones, entonces sí hay sentencias muy conocidas. Hay una, la de los bosquimanos, es verdaderamente tremenda, porque es un caso, aparecen unos diamantes, resulta que el gobierno echa a los bosquimanos de su tierra, después de muchas peleas en los tribunales porque consiguen un abogado inglés, siempre pasa lo mismo, hay abogados extranjeros que andan defendiendo por ahí a la gente, parece que pueden volver a su tierra, pero entonces ya les tienen cerrado el pozo de agua, o sea, ha sido una lucha, y a pesar de que ya un tribunal de apelaciones del país, de Botsuana, sentenció a favor de los bosquimanos, todavía siguen los tíos teniendo muchísimos problemas, por lo que he visto, que cuenta Survival, que en esto pues conocen mucho el caso, y vamos, te ponen en su web páginas de reservas para los turistas con piscinas, mientras los bosquimanos tienen el pozo cerrado. O sea, esto es tremendo. Y digo, este caso es un caso de éxito, en 2 tribunales del país, y aún así los bosquimanos siguen peleando. O sea, que realmente las batallas son de una intensidad y de una duración que efectivamente hay que tener bastante coraje, pero bueno, ahí están las batallas y a ver quién las gana. En Argentina, por ejemplo, también hay bastantes ejemplos, ¿no? de municipalidades condenadas pues, por contaminación de agua, pues, porque el juez ha aplicado directamente todo esto que os estoy contando. Hay sentencias muy conocidas en Sudáfrica y así. Y otra cosita ya, y con eso terminaría yo, el tema de la... Otra vía posible en España es que, hombre, tenemos un protocolo a la Carta Social Europea sin ratificar. Otra vía de incidencia para las instituciones, para las organizaciones de la sociedad civil, podría ser también impulsar un poquito esto, porque claro, esta Carta Social Europea reconoce muchos derechos para nosotros, para los ciudadanos europeos, y a lo mejor ahí también tendríamos otra vía de trabajo. Y luego, por último ya, en el nivel internacional, la Iniciativa Ciudadana Europea, que efectivamente es un caso de éxito total, que excluyó el agua de la Directiva de Privatizaciones. O sea, que esto para que digan que las ONGs y la sociedad civil y no sé qué no hacen nada. Bueno, pues estos de la Iniciativa Ciudadana Europea, por la red de agua pública y toda esta gente, un montón de sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, no conozco en detalle la iniciativa, pero bueno, la firmé y desde luego se han conseguido éxitos, lo cual anima en general a seguir trabajando en todo esto. Muy bien, Celia, pues muchísimas gracias. Y ahora, como no estaba en el programa, pues especialmente quiero presentar y agradecer además que, bueno, no ha podido llegar al principio porque tenía disposición de actividades suyas para esta misma tarde y ha accedido al ver el numeroso público que le iba a esperar. Ha accedido para venir a... Hombre, seríamos numerosos. Gonzalo Marín Pacheco es ingeniero de caminos, coordinador del área científica y técnica de la Fundación del Canal de Isabel II, es miembro del área de estudios de Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, coordina además el Grupo Sectorial del Agua en la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España,
tiene muchos trabajos publicados, por ejemplo, sobre la ayuda oficial al desarrollo que está destinada a financiar sectores tecnológicos como el agua, la energía, la agricultura. Pero además la razón principal que ha explicado su presencia aquí es que aprovechará también para hablarnos de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, en la que él está activo, y nosotros le agradecemos mucho también a la plataforma el que nos haya puesto con cierta agilidad en contacto con Gonzalo. Y bueno, pues ¿tienes ese micro? Y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una intervención desde el punto de vista de la plataforma y en general de todos los movimientos sociales que se van generalizando en España en contra de la privatización de los servicios de agua y saneamiento. En este sentido, hay un punto de partida, que entendemos que la lucha contra la privatización ha trascendido a una reivindicación de la titularidad y de la gestión pública de los servicios, y tiene que ir más allá, tiene que ir hacia unos modelos de gestión participativa y democrática, como la única vía para que estos servicios se gestionen acorde con dos referencias o dos referentes conceptuales que ahora voy a plantearos, que han sido ya mencionados aquí anteriormente. La plataforma nace al calor de la oposición del intento de privatización por parte del gobierno del Partido Popular del canal de Isabel II en 2008, mediante una ley que recoge en la ley de presupuestos en diciembre, intentando, yo creo, que pase lo más desapercibida posible. Es una ley escoba donde se recogen multitud de leyes y qué es lo que sirve. Lo usan tanto el Partido Popular como los primeros que introdujeron esto fueron los gobiernos del Partido Socialista, pero bueno, lo usan para colar todo lo posible. En esa ley se planteaba específicamente la intención de privatizar el canal. Intentaban justificarlo por unas necesidades de financiación, cuando los resultados económicos del canal garantizan sistemáticamente antes y después unos beneficios superiores a los 100, 150 millones de euros sobre una cifra de negocio que va entre los 700 y 900 millones de euros, o sea que es un porcentaje muy importante de beneficio. La plataforma en ese momento se articula como un movimiento de oposición a la privatización, pero desde entonces hasta ahora ha ido reflexionando y debatiendo con otros movimientos que han surgido tanto en España como en el contexto internacional sobre qué es lo que supone la lucha contra la privatización. Y ya digo, trasciende a la reivindicación de la gestión y la titularidad pública y va a una reivindicación, además de la existencia de la titularidad y la gestión pública, otros criterios de participación y gestión democrática. Os comentaba antes que había dos referentes conceptuales básicos para articular el discurso en contra de la privatización, que en España se articula a través de la red de agua pública, de la cual que lo aludías tú antes y la plataforma forma parte, que es, por una parte, reivindicar el agua como un bien común. Esto supone, conceptualmente, el que aceptar que el agua es un patrimonio de la humanidad y que tiene que ser gestionada con criterios de solidaridad, acceso universal y mediante fórmulas de colaboración que implican una gestión no lucrativa. Y el otro referente conceptual es el derecho humano al agua. Entendemos el derecho humano al agua como un derecho a
la provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento. Y distinguimos tres grupos de criterios que están recogidos, por otra parte, en escritos de la relatora Caterina Albuquerque. Uno, los criterios fundamentales, que hacen referencia a la realización progresiva, a la equidad, a la igualdad y a la no discriminación. Hay otros criterios que son normativos, que son lo que llamabais las categorías del derecho, que son representativos de la calidad del servicio. Eso, los distintos niveles del servicio lo va marcando por cómo se accede, cuál es la calidad del agua, qué compromisos se tienen que asumir en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, a la disponibilidad. Es la cantidad de agua, pero también cuánto tiempo está garantizado el servicio en términos de disponibilidad de tiempo, en términos de presiones de la red, etc. Cuando se habla de asequibilidad, también estamos hablando de, ya lo comentabais vosotros, pero eso desde nuestro punto de vista está muy ligado a las políticas tarifarias. Las políticas tarifarias que tienen que cumplir los criterios fundamentales de equidad y no discriminación, y eso nos da base a oponernos, por una parte, a los cortes de agua, y por otra, que haya unas políticas tarifarias equitativas en el sentido de que sean accesibles para todos y implican unas estructuras tarifarias que permitan de forma transparente el acceso al agua, sin necesidad de que cuando no se tenga la disponibilidad económica de acceder, puedas hacerlo de forma transparente, no tenga que haber unos trámites. Esto puede ser que haya unos tramos, unos volúmenes consumidos que sean gratuitos para todos. Eso implicaría unas políticas tarifarias. Hay de hecho ciudades en el mundo como Durham que hay un bloque gratuito que es el asociado al mínimo vital, creo que de vosotros. Y luego hay, además de los criterios que llamaba fundamentales y normativos, están los criterios comunes con los otros derechos económicos sociales, que son los que hacen referencia al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la sostenibilidad. Estos últimos son los que configuran la forma de gestionar el servicio. O sea, los primeros, los criterios normativos, nos indican la calidad del servicio y que el servicio se tiene que comprometer con los usuarios. Y los criterios comunes lo que nos indica, o lo que para nosotros representan de forma potente, es cómo se tiene que gestionar. Se tiene que gestionar de forma participativa y por tanto democrática, tiene que haber un acceso democrático a la información, tiene que haber una rendición de cuentas y la gestión tiene que ser sostenible desde una óptica poliética, no sostenible únicamente en términos financieros o estructurales de la empresa o económicos, sino también medioambientales, sociales y laborales. Estos dos referentes, el agua como bien común y el agua como un derecho humano, son las referencias conceptuales para los modelos de gestión democrática que se están planteando ahora. Tanto el canal, la plataforma del canal contra la privatización tiene una propuesta de modelo, como a nivel de las redes de agua pública, en la cual estos puntos son elementos de referencia. Y son elementos de referencia no solo para los procesos que se oponen a la privatización, sino también para aquellos procesos que buscan la remunicipalización. Porque los procesos que se invierte el proceso y pasan a ser públicos, si no se garantiza una gestión democrática y participativa, hemos avanzado poco. Nosotros creemos, por ejemplo, que la gestión pública no es incompatible con una gestión mercantil del servicio, y de hecho se da. De las políticas neoliberales de los años 90 que buscaban la privatización como elemento fundamental
el acceso de las empresas al control de la propiedad se ha pasado un poco a la luz de la experiencia conflictiva que han habido, a imponer imponer en la práctica la gestión mercantil de los servicios, incluso o incluido también en los servicios públicos, en los operadores públicos. Y esto es así, incluso operadores públicos gestionan el servicio con ánimo de lucro. Y, por ejemplo, un caso paradigmático que conozco es en Sudáfrica. En Sudáfrica está reconocido el derecho humano, hubo un proceso de descentralización, las municipalidades asumieron la gestión de los servicios de agua y los han ido gestionando con ánimo de lucro por el desamparo económico que tenían frente a la descentralización. Se descentralizó el Estado, pero no fue acompañado con dotaciones económicas para que lo pudieran gestionar. Los servicios de agua servían para adquirir dinero para poder gestionar otras cuestiones, y por eso lo hacían de forma mercantil, buscando el beneficio, buscando los excedentes económicos. El canal de Isabel II, antes de los inicios de la privatización, como ahora, se gestiona también de modo mercantil. No solo en la búsqueda del beneficio, sino introduciendo criterios mercantiles en la gestión, como pueden ser, por ejemplo, buscar la eficacia del sistema a costa de empeorar las condiciones laborales, que es lo que está pasando en estos momentos, a costa de trabajar por objetivos económicos y otra serie de criterios mercantiles. Por tanto, para nosotros el derecho humano, como la concepción del agua como bien común, son dos referentes que nos resultan potentes para articular la lucha contra la privatización. Yo creo que es interesante lo que has planteado tú en cuanto a la exigibilidad, pero además de la exigibilidad hay un trabajo fuerte de incidencia, que es donde nosotros nos centramos, pero también en la plataforma hay una práctica importante, porque hemos intentado judicializar el proceso de privatización, y en muchos de los recursos que hemos puesto hemos invocado a la conculcación del derecho en términos de falta de acceso a la información, no solo aludiendo a la ley de Aarhus, que nos lo permite el ordenamiento, sino también a la conculcación desde nuestra aproximación del derecho como la prestación de un servicio, que se conculca el derecho humano al agua. También lo hacemos con los cortes de agua, que, como comentabais, se van generalizando bastante, y es curioso porque ha habido respuestas a los cortes. Por ejemplo, en Murcia hubo un proceso en el cual se asumió no cortar el agua, pero los costes de no cortar el agua se imputan al ayuntamiento y no lo asume. En Murcia está privatizada la gestión. Aquí el canal sí tiene exenciones sociales. Esto quiere decir que tú, antes de que te corten el agua, tienes que demostrar que no puedes pagarlo. Por eso comentaba, pero eso requiere un trámite burocrático que muchas personas no tienen. Nosotros somos más partidarios de escalonar los bloques reconociendo la gratuidad de un mínimo vital. Es una forma mucho más transparente, y eso no necesariamente tiene que poner en cuestionamiento la sostenibilidad financiera. Basta con modular los bloques tarifarios para poder hacerlo, pero es un tema que hay que estudiar. De hecho, hay una comisión en la plataforma que todavía no ha dado frutos, pero que tenía planteado el analizar este tema, pero es una forma de hacerlo, ¿no? Y esto es un poco el tema que quería plantearos. Por una parte,
hablar en contra de la privatización ya no basta con tocar la titularidad de la gestión. Hay que ir a lo que en el derecho humano al agua se habla de los criterios comunes, ¿no? Y esa es la reivindicación, la gestión de modelos participativos y democráticos, las alternativas que se van articulando ahora en el marco tanto de la plataforma como en la red pública de agua. Pero los referentes son esos, que para nosotros son potentes.